Cuando son sencillos, podemos alimentarlos con corriente alterna, es decir, con corriente que circula alternadamente en dos direcciones. Pero conforme se hacen más complejos los circuitos electrónicos, es necesario utilizar corriente directa, una corriente que solo circule en una sola dirección. Los complejos circuitos electrónicos utilizan corriente directa porque su principal objetivo es el manejo de señales y por tanto necesitan de una alimentación estable y predecible para poder realizar dicha labor. El dispositivo responsable de convertir la corriente alterna en corriente directa es el diodo, un dispositivo relativamente pequeño, pero capaz de hacer que la corriente pueda ir en un solo sentido. Su principio de funcionamiento era en realidad muy sencillo. Si se tenía un cátodo incandescente o calentado por medio de un filamento y una placa metálica en el otro extremo del bulbo, y se aplicaba un voltaje con polaridad negativa al cátodo, positiva al ánodo, se podía establecer una corriente eléctrica entre ambas terminales. Pero si se invertía la polaridad, esta corriente se detenía. Por tanto, el diodo resultó ser un dispositivo unidireccional. Solo dejaba pasar la corriente eléctrica en un sentido, bloqueándola en el inverso. El diodo de vacío fue sustituido a mediados del siglo XX por el diodo semiconductor, que era mucho más pequeño, más durable, menos propenso a daños, gastaba menos energía y era mucho más eficiente que los diodos tipo bulbo. Ahora, a los diodos de vacío solo se les puede encontrar en los museos, pero en su tiempo fueron muy utilizados en el desarrollo inicial de la radio, en los primeros aparatos electrónicos como tocadiscos, transmisores y receptores de radio, equipo de medición y prueba, etc. Incluso fueron elementos esenciales en la fabricación de la primera computadora, la famosa ENIAC. Sin los diodos de vacío no hubiera sido posible construirla, aunque resultó ser un aparato enorme que generaba una gran cantidad de calor. El diodo moderno es el componente electrónico más empleado en la actualidad. Su construcción interna es muy sencilla, así que es el elemento semiconductor más simple que existe. Se fabrican en su gran mayoría de silicio. Tienen dos terminales, N y P. Su principal función es rectificar una señal alterna, permitiendo el paso de corriente eléctrica en un solo sentido. Existen diodos pequeños o de grandes dimensiones, opacos o también luminosos. Incluso dentro de una familia, sus encapsulados varían de diversas maneras. Podemos encontrar diodos de muy baja corriente, como los diodos de montaje superficial, de corriente pequeña empleados en televisores y videograbadoras, de potencia mediana para aplicaciones generales, hasta dispositivos para corrientes altas, como los puentes rectificadores utilizados en televisores modernos. Aunque existen una gran cantidad de diodos rectificadores, el principio de operación básico en todos es el mismo. A mediados del siglo XX, un grupo de investigadores descubrió que algunos materiales, como el silicio, tenían una configuración electrónica especial. Sus átomos poseen 4 electrones en su órbita de valencia. Para que un elemento sea estable eléctricamente, necesita 8 electrones. Al momento de arreglar el silicio en una estructura cristalina, los átomos se acomodan en forma estrecha y los átomos cercanos comparten sus electrones, reuniendo los 8 electrones necesarios para lograr la estabilidad eléctrica. En estas condiciones el material no conduce electricidad, pero cuando se le conectan átomos con impurezas tipo N, es decir, algún elemento que tenga 5 electrones en su órbita de valencia, entonces todos los átomos están estables excepto uno, en donde existe un electrón de sobra,
fácilmente afectado por campos eléctricos, por lo tanto puede ceder electrones. Si se le añaden impurezas tipo P, electrones que en su órbita tienen solo 3 electrones, se forman huecos en la estructura cristalina que fácilmente aceptan electrones externos. Así, el material se vuelve conductor bajo ciertas características de polaridad de corriente. ¿Qué sucede cuando se combinan los fenómenos de los materiales tipo P y tipo N? Si se coloca un material tipo P en contacto con un material tipo N, sometiéndolo a diversas condiciones de carga eléctrica, por medio de un par de terminales, se crea un dispositivo llamado diodo semiconductor. Cuando un diodo se polariza, el lado positivo de la batería se conecta hacia el cristal N y el lado negativo hacia el cristal P. La carga positiva atrae a los electrones libres del cristal N y los concentra en el extremo del diodo. Por su parte, la carga negativa atrae a los huecos del cristal P y los reúne en el otro extremo, provocando que en el centro se forme una zona de no conducción, pues no existe intercambio de electrones ni de cargas positivas. Por tanto, no hay corriente eléctrica. A este diodo se le denomina polarizado en inversa. Cuando se invierte la polaridad de la batería, el extremo positivo ahora está conectado al cristal P y el negativo se conecta al cristal N. Las cargas positivas de la batería repelen a las cargas positivas del cristal P y lo envían hacia el cristal N. Lo mismo sucede con la carga negativa de la batería, que repele a los electrones del cristal N y los envía hacia el cristal P. Se produce un flujo de cargas eléctricas, electrones de tipo P y huecos del material P hacia el N. Entonces se crea una corriente eléctrica fluyendo a través del dispositivo. Cuando esto sucede, el diodo está polarizado en directa y permite el libre flujo de la corriente eléctrica. Se puede demostrar cómo el diodo se polariza en inversa y en directa, mediante un sencillo experimento con dos focos y un diodo alimentados por un voltaje de corriente directa. Los focos están encendidos, pues el diodo está polarizado, permitiendo el libre flujo de electrones a través de él y por tanto a través del foco. Cuando se invierte el diodo, el foco de la derecha se apaga, ya que el diodo está polarizado en inversa e impide el flujo de electrones, evitando que el foco se encienda. Este dispositivo nos puede funcionar como un interruptor, colocado con el voltaje que le está siendo aplicado. En la gráfica tenemos el comportamiento teórico de un diodo, viendo su relación corriente-voltaje. Cuando el voltaje se vuelve positivo, la corriente a través del diodo sube de manera indefinida. Cuando el voltaje comienza a ser negativo, la corriente se detiene y no fluye nada a través del diodo. De esta manera, el diodo se comporta como un cortocircuito ante voltajes positivos y como circuito abierto ante voltajes negativos. El comportamiento real de un diodo es distinto. Para comprobarlo, necesitamos un valor de voltaje de polarización para que el diodo comience a conducir. Mientras el voltaje positivo se mantenga debajo de este voltaje de polarización, el diodo no podrá conducir gran cantidad de corriente. Esto provoca que en sus extremos exista una pequeña caída de voltaje. Cuando se aplican voltajes negativos, el diodo se comporta como si fuera ideal. Sin embargo, existe un nivel llamado voltaje de ruptura. Aquí, el diodo entra en conducción y generalmente se destruye. Cuando se utiliza un diodo, se debe cuidar que su voltaje de ruptura esté por encima del máximo voltaje inverso que se aplique. Aquí tenemos el símbolo de un diodo rectificador típico. La base del triángulo corresponde al material tipo P o ánodo.
La línea paralela a la base corresponde al material tipo N y las líneas adicionales simulan las terminales del dispositivo. En un dispositivo real, el ánodo se encuentra en un extremo que no presenta ningún tipo de marca, mientras el cátodo corresponde al extremo donde se encuentra una banda identificadora. Estos diodos semiconductores presentan en su extremo derecho una banda que identifica la posición del cátodo. Aunque esta es una regla casi general, existen encapsulados como este, en el que cada una de las terminales tiene un signo que corresponde a la polarización que debe tener el dispositivo para entrar en su estado de conducción, o también pueden traer impreso el símbolo de identificación de terminales. Para comprobar si un diodo semiconductor se encuentra en buen estado, se puede utilizar un multímetro digital, que en muchas ocasiones ya incluye una escala especial para medir estos dispositivos. Cuando se aplica la terminal roja al cátodo del diodo y la negra al ánodo, en el display debe aparecer una indicación de resistencia muy alta, lo que significa que el dispositivo no está conduciendo. Si se invierten las terminales, el despliegue cambia a un valor que puede oscilar entre 0.5 y 0.8 volts, lo que indica que el dispositivo está conduciendo, pero que tiene un voltaje de polarización de X voltios. Si el multímetro no incluye una escala de prueba de diodos, esta medición se puede hacer aprovechando las escalas para medir resistencia. La perilla del multímetro se coloca en una escala de resistencia alta y se aplican las terminales a los extremos del diodo. Cuando el diodo esté conectado en inversa, la pantalla debe marcar una resistencia casi infinita, mientras que al polarizarlo en directa, esta resistencia baja considerablemente. El valor exacto depende del tipo de diodo que se esté probando. En cualquier caso, en una dirección el diodo conduce y en la otra dirección no. Si en ambas mostrara una resistencia muy alta o si en ambas indicara conducción, el diodo está defectuoso. Estamos tan acostumbrados a utilizar la luz eléctrica que pocas veces nos detenemos a pensar que en realidad la forma en la que llega esta energía a nuestros hogares es en forma de corriente alterna. Aquí es donde entra el diodo, en una labor de conversión de corriente alterna a corriente directa, pues prácticamente todos los circuitos electrónicos funcionan mediante una corriente directa. Vamos a armar un circuito para convertir corriente alterna en directa. Tenemos conectados un transformador de 127 a 12 volts, dos resistencias de 1 kΩ y un diodo rectificador común. Ahora se colocan las puntas de canal 1 y canal 2 del osciloscopio a los extremos del diodo. Se aprecia cómo en canal 1 o resistencia de entrada el voltaje es alterno. Sin embargo, en la resistencia tenemos el semiciclo positivo. Se ha recortado la parte negativa de la señal de entrada. Así, a la salida tenemos un voltaje con una polaridad, un voltaje positivo o de corriente directa. Convertimos la corriente alterna en corriente directa gracias al diodo. Si se conecta a la resistencia de salida un condensador en paralelo, en los oscilogramas el voltaje directo obtenido es lineal y sin variaciones bruscas. Aquí se convirtió una corriente alterna en directa. Analicemos el circuito. Un transformador toma la corriente alterna a su entrada y la convierte a un valor más manejable a su salida. Sin embargo, sigue siendo alterna. Tenemos una polaridad con el extremo positivo en el lado A y el negativo en el lado B. Aquí el diodo está polarizado en directa.
Si suponemos que es un dispositivo ideal, se comporta como un cortocircuito y la corriente puede circular a través de ambas resistencias, gracias a que el diodo permite el paso de la corriente. Cuando la polaridad se invierte, en el lado A se encuentra el extremo negativo y el positivo en el lado B. El diodo está polarizado de manera inversa. Al considerarlo un diodo ideal, se asemeja a un circuito abierto. Aquí, la corriente circula a través de la primera resistencia y por la segunda no circula nada. El diodo provoca que la corriente circule solo cuando el voltaje tiene cierta polaridad, y si el voltaje se invierte, la corriente que circula se vuelve cero. Así, se convierte una corriente de dos direcciones a una corriente de una dirección. A estos rectificadores se les llama de media onda. Con el mismo circuito pero con un arreglo de 4 diodos semiconductores, 2 apuntando en una dirección y otros 2 hacia el lado contrario, suponemos un voltaje positivo entrando por la terminal A y un voltaje negativo en la terminal B. Cuando convertimos los diodos según su polaridad, D1 y D4 se comportan como cortocircuitos, mientras los diodos D2 y D3 se comportan como circuitos abiertos. La corriente circula a través de los diodos D1 y D4 y pasa a través de la resistencia. Por los diodos interiores no circula corriente, pues están polarizados en inversa. Cuando la polaridad se invierte, negativo en terminal A y positivo en terminal B, los diodos D1 y D4 se mantienen abiertos, mientras que los diodos D2 y D3 son los que conducen. De esta manera, la dirección de la corriente en la resistencia de salida se ha conservado constante, aunque la polaridad en el transformador ha estado cambiando. A este arreglo de diodos más efectivo se le llama rectificador de onda completa. Añadiendo un condensador en paralelo con la resistencia de salida, tenemos un voltaje más regulado. Esta configuración de 4 diodos y condensador es muy utilizada en diversos aparatos electrónicos. En fuentes de alimentación de televisiones, aparatos de rayos X o microscopios electrónicos, se utilizan diodos formando configuración en puente. Incluso se han diseñado encapsulados especiales, con 4 diodos en su interior. Estos dispositivos son los puentes rectificadores, que se comportan exactamente igual que los arreglos de 4 diodos.